Conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Y ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Oh, Dios en todo tiempo. Oh, en la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. Yo te seguiré. Wow. En las victorias, en las
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Cantamos juntos. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Tu amor por mi Jesús. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hola hermanos, qué alegría y qué gusto estar nuevamente con ustedes para compartir de la palabra de Dios. Todos los hermanos, amigos, yo espero que Dios pueda traer una
una gran bendición, así como ha traído hasta ahora con nuestras alabanzas. E incluso hoy vamos a tratar de la última predicación de la serie Unidos, juntos somos más fuertes. Y hoy vamos con el tema Unidos a pesar de nuestras diferencias. Y sabe, hermano, que mi deseo, el deseo de mi corazón, que todos ustedes, incluso los amigos que aún no conocen a nuestra iglesia, que usted pueda recibir una bendición muy especial, que el Espíritu Santo pueda estar con usted, y usted ya está invitado a acompañarnos a través de nuestras plataformas o redes sociales. Yo creo que Dios siempre estará pronto y seguramente te dará lo que tú necesitas. Quiero leer Hechos, mis hermanos y hermanas y amigos, Hechos capítulo 15, versículos 1, 2 y 12, que dice lo siguiente. Algunos que habían llegado de Judea y Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y una serie de debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar de ese asunto con los apóstoles y los ancianos. Y toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Así está escrito en la palabra de Dios, y con esta palabra, con estos textos, nosotros nos vamos. Miren, hermanos, yo creo que todos, nosotros, yo, ustedes, estamos de acuerdo que todavía estamos intentando buscar o averiguar cómo vivir la diferencia, o cómo conectar con personas diferentes a nosotros, manteniendo a menudo una relación, digamos, de armonía. Y yo reconozco que eso no es simple. Eso comienza incluso en la familia, ¿verdad? Cuando tenemos hermanos tan distintos de nosotros, pero eso nos cuesta bastante. Y imagino que nuestros padres tuvieron dificultad, así como nosotros que somos padres y tenemos 2, 3 o 4 hijos o más, miramos cada uno de ellos tan distintos, pero nosotros tenemos que esforzarnos para mantener el orden, para mantener la armonía entre la familia. Una otra información que a mí me gustaría compartir es que siempre en el mundo nosotros convivimos con los choques culturales, ¿verdad? Desde el principio de los tiempos. Y eso no es solamente en el mundo secular, pero eso también pasa en la iglesia, ¿ya? Nosotros hemos tenido tensiones en nuestras comunidades, en las iglesias en general, ¿y sabe por qué? Porque iglesia soy yo. Y nosotros, de manera tan distintas, a veces nos ponemos de manera tan contrarias unos a los otros. Y por eso digo que siempre existió estos choques culturales. Pero también quiero decirles que incluso nosotros hemos tentado buscar soluciones para mantener la armonía, tanto en la iglesia como también con nuestros amigos en la empresa, en el colegio, en la universidad, en las calles, porque obviamente somos y continuaremos siendo tan distintos unos de los otros. Y sabe que de la tensión, de los choques culturales, ya comienza en la iglesia primitiva, y yo leí eso, y está muy claro en el texto. Esta era la iglesia primitiva, y ella ya estaba tentando, mis queridos, averiguar cómo vivimos entre personas que son diferentes a nosotros, que vienen de distintas culturas, de distintos orígenes, que viven la vida de manera tan diferente. Y eso fue tanto un choque interno en la iglesia primitiva, pero también fuera de la iglesia sufrían los mismos problemas, porque era la misma cultura. Fíjense, por lo tanto, que la iglesia primitiva estaba principalmente formada de judíos. Eso es importante saber. La iglesia primitiva estaba formada de judíos. Las personas que seguían a Jesús, se dicen que eran del camino, fueron los primeros cristianos. Y este hombre, que nosotros conocemos muy bien, nuestro Cristo, nuestro Jesús,
Él entra en escena y perturba completamente el orden religioso de la época. Él perturba completamente los sistemas y la forma en que las cosas estaban o se establecían, y eso trajo un problema muy grande, un problema absoluto. ¿Por qué? Porque Jesús vino, aparece en la escena y trajo un evangelio que decía: vine, yo soy para todos, vine y soy para todas. Esta era la propuesta de Jesús, ¿verdad? Y claro que eso sonaba como un evangelio de redención, de reconciliación, de unión para todos, no solamente para los judíos, que eran el pueblo elegido por Dios, sino también para los gentiles que no eran judíos. Y esta historia, ella está basada en Hechos capítulo 15, cuando entonces, yo repito acá, nosotros encontramos la formación de la iglesia primitiva. Y esta iglesia primitiva, como resultado de estos enfrentamientos, tuvo que responder una cuestión importante de los gentiles. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué hacemos con estas personas que no son judías o que no son judíos, pero aman a Jesús y quieren seguirlo? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Mira, quiero decirte, parece un tema bastante complejo y de hecho lo es, porque el contexto, hermanos, de entonces era una cosa muy seria, porque culturalmente, había ciertas líneas, ciertos raciocínios, ciertas culturas que ya estaban dibujadas, y había ciertas cosas que no se hacían. Como ejemplo, ciertas personas no se mezclaban, no se juntaban, y ciertamente cualquiera que no fuera judío no seguiría a un rabino judío sin ser un judío. Bueno, existe una manera de relacionarse con personas que no son judíos y al mismo tiempo estar en relación a Jesús. Esta era la gran pregunta. En otras palabras, ¿serían menores nuestras diferencias si viviéramos juntos, unidos? Cuestionaban en ese entonces. Bueno, así los líderes de la iglesia se reúnen en un consejo, y nos acercamos entonces ahora en el capítulo 15 de Hechos para escuchar algunas de las conversaciones y el discurso que estaba sucediendo en el consejo de Jerusalén. Los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: algunos que habían llegado de Judea y Antioquía, y yo repito acá, se pusieron a enseñar a los hermanos: mira, a menos que ustedes se circuncidan conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Eso es lo que estaban diciendo. Y voy a repetir lo que leí, y esto provoca un altercado y un serio debate entre los misioneros, Pablo y Bernabé, con ellos. Entonces, decidió que Pablo y Bernabé y algunos de los creyentes subieron a Jerusalén para tratar de ese asunto con los apóstoles y los ancianos. Y voy a leer también los versículos 6 a 12 que dice, y es importante, si tú tienes ahí también tu Biblia, puedes leer conmigo. Y es importante para comprendermos este tema de hoy, ¿ya? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí decía Pedro, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros estamos preparados, ni nosotros tampoco podemos creer que eso pueda pasar? Si tampoco nuestros antepasados han podido, digamos, soportar. No puede ser, más bien,
Con ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús, predicaba Pedro. Entonces, el versículo 12 dice, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios de Dios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Bueno, hermanos, quiero entrar, no voy a entrar naturalmente en los detalles en términos de la conclusión de lo que dijeron o decidieron hacer los gentiles. No, acá no voy a detallar eso, pero solo te diré que decidieron que la línea de fondo era bien. No vamos a pedir, por ejemplo, que los gentiles se circunciden, no, que era la costumbre de la época, pero les pediremos, sí, que se abstengan de 3 cosas. Esa era la propuesta: carnes sacrificadas a los ídolos, de la sangre y de toda inmoralidad sexual. Esa era la propuesta. Por lo tanto, eso se convirtió, hermanos, en la línea de fondo y el resultado del consejo. Pero en realidad yo voy a enfocarme en Pedro, Pablo y Bernabé y lo que ellos compartieron con el consejo y el significado de lo que compartieron. Así que en realidad quiero retroceder un poco y damos un poco más de contexto, porque vemos que Pedro, Pablo y Bernabé hablaron tan elocuentemente a favor de los gentiles, pero quiero que entendamos por qué, cómo fueron capaces de hacerlo. Bueno, así que permítame darles un poco de contexto. Si retrocedemos un poco en el mismo libro de Hechos, nosotros vamos a ver a Pablo y a Bernabé. Pablo se había convertido previamente y él en realidad solía perseguir a los judíos, a los creyentes, a los cristianos, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Y luego tiene una conversión radical cuando tiene un encuentro con Jesús cuando estaba camino de Damasco. Y ahora persigue a la gente y les habla de Jesús. Y ha tenido esa transformación tan radical, y entonces consigue a Bernabé con él, y así van por todos los lados, todas las partes, contándole a la gente sobre Jesús. Así que van a Chipre, luego van a Iconio, a Lista y Derbe. Esos habrían sido en Asia Menor, la actual Turquía, y se relacionan con los judíos en las sinagogas hasta que los judíos los echaron. Y luego se relacionaban principalmente con los gentiles, gente que no era judíos, y los gentiles lo amaban, los recibían. No sé si usted puede notar ahora, hermanos, ya un acercamiento de judíos con gentiles que hasta entonces sería algo impensable. O sea, no se podía creer que judíos y gentiles pudieran convivir juntamente dentro de una sola cultura. Bueno, así que Pablo y Bernabé y Pedro, todos ellos saben lo que Jesús dijo. Eso está muy claro. Y tienen el conocimiento y lo saben bien. ¿Sabe lo que dijo, por ejemplo, en Hechos capítulo 1 y 8? Que la palabra va a ir a Jerusalén y luego va a ir a todos esos lugares, que la gente que vive ahí no son judíos. Ellos ya sabían que deberían estar ahí predicando para personas que no eran judíos, que no hacían parte de su contexto cultural. Como teóricamente se dan cuenta y tenían conocimiento de ello, pero no se hizo real para ellos hasta que tuvieron experiencia, hasta que pudieron convivir con ellos, hasta que tuvieron relaciones, y su aportación en el Consejo de Jerusalén fue un reflejo de esta experiencia, no solamente por teoría, sino por la práctica. Ellos literalmente, hermanos, vieron a Dios trabajando en personas diferentes a ellos. Ahora, este es el punto clave, este es el tema. Aquí está la razón, ¿ya?, por la que creo que tenemos que notar y por qué esto es importante. La razón por la que esto es tan crítico para nosotros, para entender, es que todos fuimos creados a la imagen de Dios, y eso sacamos de esta lección. Recordamos que todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, judíos, gentiles, griegos, brasileños, chilenos, todos venimos de un mismo origen, que es la imagen de Dios. Pero la segunda cosa que necesitamos para entender el Evangelio es tanto una imagen como un plano de cómo debemos vivir reconciliados con Dios y con los demás.
vivir reconciliados con mi Dios a través de mi fe, pero también a través de mi convivencia con el prójimo, con mi hermano tan distinto, tan diferente de mí. Ese es el proyecto. Así que eso significa que los seguidores de Jesús, mis hermanos, deben liderar el camino en cómo hacer este acercamiento y cómo construir, cómo ser una puente, digamos, construir relaciones con unos a otros. Pablo pasó mucho tiempo escribiendo cartas a las iglesias, haciéndoles saber que esto es lo que hay que hacer. Eso te hace saber lo crítico que es, ¿verdad? Es un tema importante en todo el Nuevo Testamento. Nosotros, mira, si somos seguidores de Cristo, si amamos a Cristo, si predicamos a Cristo, si compartimos de los milagros de Cristo, si esforzándonos para explicar para las personas quién es Cristo, si estamos interessados, si estamos explorando estos recursos, como ser un seguidor de Cristo, ser un cristiano es hacer lo que Jesús hizo. Esa es la verdad. No solamente compartiendo, pero intentando practicar, intentando mostrar en la práctica cómo es que personas tan distintas, cuando se convierten, pueden seguir sus caminos de manera unidas o juntos. ¿Ya? Hay una otra información que es la siguiente. Pedro, él cruzó el umbral de la casa de Cornelio porque vio lo que hizo Jesús. Y permítame recordarles que Jesús, el Cristo, es un cruzador de umbrales, ¿verdad? Un cruzador de barreras. A lo mejor, alguien que se pone para traer los diferentes para más cerca. Esto es lo que Jesús hace. Y siempre se preguntaban, ¿por qué se junta Jesús con esta gente? ¿Por qué Jesús come con ellos? ¿Acaso no sabe que esa persona es una pecadora? ¿No sabe que esa persona ha hecho esto? ¿No conoce la reputación de esta persona? Pero yo recuerdo varios casos a lo largo de las Escrituras, sabe que me pone siempre a reflejar sobre el tema. Y uno de los ejemplos que me viene a mente es el ejemplo de Zaqueo. Mira, Zaqueo estaba persiguiendo a Jesús, ¿ya? Y Zaqueo era un recaudador de impuestos. ¿Y quién le gusta? Alguien que es un recaudador de impuestos. Imagina si alguien, un recaudador de impuestos, golpea en la puerta de tu casa y todo va a preguntar, ¿qué hace acá? ¿Aquí está me cobrando impuestos si yo ya lo pago al gobierno? Bueno, puede que tú no le gusten los recaudadores de impuestos, pero ellos eran odiados porque robaban a la gente, mentían, cobraban lo que querían y a la gente no le gustaban. Pero Zaqueo, como yo decía, estaba persiguiendo a Jesús y Jesús lo vio y se volvió y dijo, Zaqueo, mira, la salvación ha llegado hoy a tu casa. Jesús, básicamente, él se invitó a sí mismo a la casa del enemigo y dijo, vamos a comer, Zaqueo. Tú eres tan diferente, tan distinto. Es un recaudador, la gente no te gusta a ti, pero yo quiero ir a tu casa. Y la gente tuvo un problema con eso, no lo entendieron, porque ¿cómo que Jesús, un judío, un hombre correcto, puede ir a casa de alguien que a nadie le gusta? Me voy ahora con otro ejemplo, de una persona tan diferente, tan distinta, en una cultura que, de hecho, hermanos, quizás sería la misma dificultad hoy día, cambiando solo el tiempo, los periodos, pero sinceramente yo puedo decir que es lo mismo hoy día. Y me acuerdo de otro ejemplo que está en el libro Evangelio de San Juan, de la mujer samaritana, y tú también lo sabes. Acá tiene dos puntos en contra en la cultura. Primero, ella era una mujer. Y segundo, ella era samaritana. O sea, dos cualidades, dos atributos que no le ayudara en nada. Porque nadie se juntaba con los samaritanos y no debían relacionarse. Personas, además de distintas, se odiaban. Pero Jesús no solo se involucra con ella, sino que la defiende. Cuando digo que necesitamos hacer lo que Jesús hizo, hermanos, el problema es que hacer lo que Jesús hizo no es cómodo. Y eso es lo que perseguimos.
perseguimos la comodidad, preferimos la comodidad. Yo tengo que reconocer, a veces yo prefiero la comodidad, pero no es para eso que Cristo nos llama. A lo mejor, Cristo nos está llamando para salir de la comodidad y irnos a incomodidad, para acercarnos de personas tan distintas, tan diferentes, con culturas a veces tan raras, pero para eso fuimos llamados. Así que es que nosotros construimos monumentos a la comunidad, ¿verdad? Nosotros celebramos a la comunidad. Nosotros queremos siempre estar cerca de las personas que más nos convienen, pero nosotros somos llamados para acercarnos de todas las personas. Así que es contrario lo que Jesús está diciendo, y seguir a Jesús es contrario a lo que celebramos. El tema de la comodidad es un problema, es una lucha, es difícil y a veces no tiene sentido. Y muchas veces cansamos de explicar ciertas cosas, no queremos explicarlas, no queremos ayudar, no queremos cambiar las personas para que sean como nosotros. Pero quiero te decir, hermanos, que el único que puede cambiar es el Espíritu Santo. Aunque seamos distintos, diferentes, pero el único que puede cambiar y puede ayudar a los diferentes a caminar juntos y unidos, esto cabe al Espíritu Santo. Y quiero irme concluyendo dando un paso práctico y una advertencia práctica. El paso práctico de todo que estamos compartiendo, este contexto, es: creo que podemos esforzarnos más en buscar una relación con la diferencia mucho más genuina, mucho más verdadera. ¿Y qué es una relación genuina? Bueno, relación genuina, experiencias genuinas con personas que son diferentes a nosotros, eso significa, digamos, pasar tiempo con ellas. Significa hacer un compromiso con ellas, hacer una alianza. Y no estoy diciendo acá simplemente buscar ahí algunos datos, podemos decir, recopilar datos para poder decir que sabemos un poco de la persona que es tan diferente y no voy a me acercar porque es tan distinta de mí. No, estoy diciendo que nosotros necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, nos acercar de los diferentes. Y la advertencia práctica, al comenzar este proceso, quiero decirte que no esté tan entusiasmado. Es duro, es difícil, porque puede parecer que si nosotros nos vamos con mucha gana, ¿ya? De intentar acercar de personas tan distintas, puede ser que no lleguemos, no alcancemos. Pero yo quiero decirle, a lo mejor que eso puede ser un viaje, y puede ser un viaje largo, pero tiene un fin, o sea, hay un objetivo, que es intentar construir una relación genuina con personas que son tan distintas, tan diferentes, así como el ejemplo, judíos con gentiles. ¿Quién podría imaginar que judíos y gentiles podrían a menudo caminar juntos y lograron? Entonces, esta es la razón por la que tenemos, hermanos, que hacerlo. Ver las implicaciones de no hacer lo que hizo Jesús es que estamos reflejando un falso evangelio. Si no estamos haciendo lo que Jesús hizo, estamos como que practicando un evangelio muy falso, ¿ya? Y este es el reto que quiero dejar y compartir con ustedes. El camino de Jesús trazado, construido para nosotros, no es para que hagamos que los demás asimilen nuestros caminos, sino que es para que imitemos su camino. Voy a repetirlo. El camino que Jesús trazó para nosotros no es para que hagamos que los demás se asimilen a nuestros caminos, porque lo haríamos para sentirnos cómodos. Al contrario, eso debemos hacer para que tanto yo como el diferente, al acercarnos unos a los otros, podamos caminar juntos como Cristo nos pide que hagamos. Miren, hermanos, sabemos que es importante este acercamiento. Quiero decir que hoy día, cuando encontramos con personas distintas y diferentes, nos cuesta ya acercarnos para compartir el Evangelio, para hablar de Jesús, y siempre comienza con otro tema, ¿es verdad? Es algo estratégico también.
Ese acercamiento con personas distintas muchas veces no es decir que tenemos que ya comenzar una conversación usando la Biblia, hablando de Jesús en un primer momento, pero nos acercamos tratando de temas, puede ser del día a día, temas culturales, temas políticos, temas sobre esportes, así que nosotros vamos comprendiendo cuán alejados o cuán cerca estamos de esta persona, ¿verdad? Entonces son tips, son orientaciones que la propia Biblia nos da para que nosotros, aunque sea difícil, podamos vivir con el diferente. Pero aquí está la cosa, si hay alguien que puede modelar lo que significa estar mejor unidos, juntos, mientras seamos diferentes, debe hacer caminar como Jesús nos pidió para caminar, hacer lo que Jesús pidió para hacer, comprender el otro, la debilidad del otro, la diferencia del otro. Y termino dando un ejemplo. Jesús comienza trabajando con 12 discípulos. No puedo creer, o no puedo imaginar, y tampoco creo que usted podría imaginar, qué dificultad tuvo Jesús. Claro, era Jesús, era el Dios en la tierra, pero también se hizo hombre. Y mira, Él invitó 12 personas, y cada uno tenía una personalidad distinta. Era muy diferente. Y eran 12 personas, todos los días. Jesús acordaba, caminaba, predicaba, hacía milagros, y ahí los 12 estaban alrededor. Uno no comprendía, otro comprendía equivocadamente, otro era nervioso, otro era muy calmo, otro dudaba de todo. Imagina qué confusión, pero Jesús dejó un ejemplo que es posible alcanzar objetivos si a través del Espíritu Santo buscarmos la manera correcta de convivir con personas tan diferentes. Unidos, juntos, somos más fuertes, aunque nos cueste caminar con personas tan diferentes. Hermanos, aquí termino esta predicación y también terminamos la serie de marzo, Unidos juntos somos más fuertes, y que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a asimilar los que son diferentes de nosotros, para que podamos caminar juntos, comprendiendo, perdonando, compartiendo, acercándonos y haciendo eso como una rutina, para que de hecho agrademos a nuestro Padre que está en el cielo. Te invito a orar. Señor, gracias te damos por la palabra. Señor, la bendición que yo te pido, Señor, a través del Espíritu Santo, es que nosotros nos acerquemos. Acerquémonos de los hermanos, de los diferentes, de los amigos. Señor, quizás tengamos que vivir algunos días, algunos meses con alguien que piensa tan distinto de nosotros, pero por amor de Cristo nos acercaremos e intentaremos ayudar, Señor. Y esa es la idea. Este es nuestro propósito, que la iglesia de Cristo acá en Nacimiento, que la iglesia de Cristo en la tierra, cada uno de nosotros podamos aprender a convivir, no importa si judíos, si gentiles, si alemanes, si brasileños, argentinos, chilenos, no importa, Dios, la nacionalidad o la cultura, que el Espíritu Santo nos infunda ese deseo de caminar juntos, unidos, porque de esta manera alcanzaremos éxito en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos y nos vemos pronto. Ahí quedamos con esta maravillosa alabanza y que Dios te cubra con el Espíritu Santo, a ti, mi hermano, mi hermana y mi amigo. Y nos vemos pronto con la permisión de Dios. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Tómame,
tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Tómame. Soy tu hijo que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor. Te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida, Jesús. Aquí estoy, Señor. Toma toda mi vida, toma toda mi vida. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame. Toma toda mi vida. Toma toda mi vida.